Muy bien, mis queridos niños, queridos papitos, vamos a dar inicio a la actividad número 3 que corresponde al día miércoles 1 de julio, ¿no? Para ello vamos a empezar compartiendo pantalla, ¿no? Y el curso que hoy vamos a ver es comunicación. Entonces, vamos viendo la actividad que corresponde a hoy. Ya sabemos, la experiencia de aprendizaje que vamos a ver durante toda esta semana es conocemos nuestra diversidad, estamos en el día 3. La actividad es nuestras tradiciones y costumbres. También es un tema muy bonito y sencillo de resolver. Ya saben, queridas familias, cuál es el apoyo que deben darle a cada uno de sus pequeños y pequeñas. Los recursos que vamos a trabajar, tenemos el cuaderno de trabajo de comunicación de segundo grado, páginas 181 y 182. Cuadernos y hoja de reuso, lápiz y borrador. El desarrollo de la actividad es el siguiente, ¿no? El día anterior has reconocido cómo era tu localidad, qué cambios ha experimentado y qué propuestas pueden ayudar a cuidarla. Hoy leeremos para seguir aprendiendo más sobre nuestras tradiciones y costumbres. Con ayuda de un familiar, lee las metas que son las siguientes. Decir de qué trata el texto antes de leerlo, ¿no? Luego, observando la imagen, claro, ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata cada párrafo del texto, explicar de qué trata el texto, proponer el título para el texto a partir de la lectura, porque presentamos un texto sin título, el cual vas a colocarle un título. Y por último, explicar lo que aprendí a partir de la lectura. Bien, entonces conversa con un familiar sobre los platos típicos de su región, ¿no? Cuáles son las comidas, los postres, las bebidas u otros. Juntas o juntos, en el cuaderno o en una hoja de reuso, elaboren una lista de sus favoritos, ¿no? Por ejemplo, miren, ustedes van a tener que elaborar una lista como esta. Aquí les damos algunos ejemplos. Nuestros favoritos, lo que nos encanta comer, arroz con pato. Miren, qué delicia de arroz con pato. Aquí no le provoca a estas alturas un arroz con pato, ¿verdad? Muy bien. Una rica garapulcra, también que acá la tenemos. Luego arroz con leche, también que rico este postre. Y de beber tenemos la chicha de jora. Yo sé que muchos de ustedes conocen la chicha de jora, ¿no? Que es muy rica a propósito. Muy bien, ese es un ejemplo de la lista que van a hacer ustedes. Luego, ahora te invitamos a explorar el cuaderno de trabajo de comunicación y revisa la página 181 donde se encuentra el texto que vas a leer. ¿Sí? Luego les voy a mostrar este anexo porque acá también se encuentra la lectura, ¿no? Que es la misma lectura que está en el libro, en esta página que nos están indicando. Muy bien, entonces dice, ¿qué es? Vamos a observar la imagen. Dice, antes de la lectura, observa detenidamente la imagen del texto y conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué están haciendo estas personas? Miren acá hay dos personas. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué observas alrededor de esas personas? Mira alrededor de ellas. ¿Qué observas ahí? ¿Dónde están? ¿En un ambiente abierto, un ambiente cerrado? ¿Qué lugar es? Observa bien. Luego, ¿qué está qué está cogiendo el señor de la imagen? Este señor, mírenlo ustedes, ¿qué tendrá en sus manos? A ver, ahí como ampliamos un poquito y se van a dar cuenta ahí qué tendrá en sus manos el señor. Luego, después del diálogo, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso, ¿no? Es otra evidencia, aparte de la relación de platos, no los favoritos, es de la segunda evidencia que me vas a presentar. Bien, ¿de qué tratará el texto? Según esa imagen que has visto, ¿de qué crees que tratará el texto? Lee el texto en silencio luego de responder, claro está, teniendo en cuenta que vas a leer para informarte sobre nuestras tradiciones y costumbres. Si tienes dificultad, pide a un familiar
para que lean juntos o juntas. Miren acá. ¿Para qué crees que se habrá enumerado estas partes, no? De 1, 2 y 3. ¿Cómo crees que se llaman estas partecitas? En una clase anterior también ya vimos cómo se llaman, ¿no? Te lo vamos a recordar nuevamente. Y dice lo siguiente. Vamos a leer entonces. La pachamanca. Es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Número 2 significa párrafo número 2. El que leí fue el primero. Párrafo 2. La pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Primero, se hace un hueco en la tierra, luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes que se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Claro que bien cubierta en estas carnes, todos estos alimentos se cubren bien con estas hierbas y luego se tapa. Párrafo número 2. Se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. Qué delicia, ¿verdad? Qué platos tan exquisitos nos están mostrando hoy. Muy bien. Tenemos entonces 4 párrafos que hemos leído. Muy interesante esta lectura, que a propósito, esta lectura para el día de mañana sí vas a tener que enviarla, ¿no? Con un pequeño videíto. Muy bien, con tus propias palabras, cuéntale a un familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de la pachamanca? ¿En qué lugares se prepara? ¿Para qué se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? ¿Por qué no se prepara en la cocina? Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala los párrafos en el texto y enumera cuántos tiene, ¿no? Si regresamos rápidamente al texto, ahí tiene, ven los cuántos párrafos hay. Párrafo 1, ¿no? Párrafo 1 empieza en la y termina en el primer punto aparte. Segundo párrafo, lo mismo. Tercer párrafo y cuarto párrafo, ¿verdad? Ya están enumerados y luego dice, párrafo 1, ¿no? Decía, la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Recuerda que es un párrafo, ¿no? Un párrafo está formado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan en punto. Veamos el primer párrafo. ¿Empieza con qué letra? Con la letra L, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿es una letra mayúscula o minúscula? Es mayúscula, ¿no es cierto, chicos? Y ese primer párrafo, ¿en qué está terminando? En punto. Punto aparte, porque sigue un segundo párrafo, ¿verdad? Entonces, continuando, luego dice, lee cada párrafo e identifica de qué se habla en cada uno de ellos. Recuerda que puedes leer las veces que necesitas. Por ejemplo, el párrafo 1, me están preguntando acá al costado, dice, ¿de qué se habla? ¿No? Recuerden el párrafo 1 que ya lo leímos, que la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos de cocinar nuestros alimentos. Entonces acá dice, ¿de qué se habla? Con rojo está acá, de la pachamanca, ¿verdad? En el párrafo 1 nos hablan de la pachamanca. Vamos a ver de qué nos habla el párrafo 2, ¿no? Dice, la pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Ese es el párrafo 2, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se habla? ¿De qué se está hablando en este párrafo? Me lo escribes ahí, ¿no? De repente me dirán, se habla
igual, ¿no? De la pachamanca, que significa, que es una palabra quechua que significa olla de tierra, ¿verdad? Lo resumes ahí y me lo escribes. Luego acá, el tercer párrafo, lo mismo, lo leemos, ¿no? Lo leen ustedes detenidamente, por cuanto ya lo leímos en el texto anterior, y si no lo entiendes aún, vuelves a leerlo y respondemos a la misma pregunta que hice, ¿de qué se habla? En este párrafo también, ¿de qué se habla? Igualmente, va en la misma pregunta en el cuarto párrafo. ¿De qué se habla en este cuarto párrafo? ¿No? Dice, se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra y a comer. ¿De qué se hablará ahí? Muy bien, entonces hasta ahí estamos avanzando. Ahora ya sabes de qué trata en cada párrafo, ¿verdad? Ya lo escribiste. Ahora fíjate qué más se repite en cada párrafo y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso, o si tienes facilidad de imprimir, acá mismo lo puedes resolver. Si no te alcanza, voy a hacer una rayita acá abajo y continúas escribiendo, ¿no? ¿De qué se habla en cada párrafo del texto? En estos 4 párrafos, ¿de qué se hablaba? Siguiente pregunta, ¿qué se repite en los párrafos del texto? Entonces, ¿de qué se habla en todo el texto? El texto es el conjunto de los 4 párrafos. Es mi texto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla en todos estos 4 párrafos? Muy bien, respondiste. Y cada vez lo haces mejor, ¿verdad? Porque ya estás aprendiendo a escribir, ya estás aprendiendo a responder a preguntas, ¿no? Que están en un texto, como también preguntas que no están en el texto. Recuerda, el tema se repite varias veces en todas las partes, no en todos los párrafos, es decir, del texto, ¿verdad? Entonces, vuelve a leer cada párrafo e identifica qué nos dice de la pachamanca. Recuerda que puedes leer las veces que lo necesites. Eso repito siempre. No lo entiendo, pues lo vuelvo a leer. No lo entendí, lo vuelvo a leer. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, completa el siguiente esquema en tu cuaderno u hoja de reuso. Y tenemos acá, primer párrafo. Ya dijimos, ¿no? Que la pachamanca es una forma antigua que tenemos la operación de cocinarla. Y luego nos dice acá, ¿qué dice de la pachamanca? Nos dice que es una forma antigua, ¿verdad? Es una forma antigua para cocinar los alimentos. Acá está la siguiente parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la pachamanca? Es una forma antigua para cocinar los alimentos y se escribió ahí. Ya está el ejemplo. Ahora tú te vas a ir al segundo párrafo, ¿no? Igualmente, ¿qué se dice de la pachamanca en este siguiente párrafo? Igual lo vas a volver a leer y si deseas vas subrayándolo, ¿no? Acá lo que vas a ir escribiendo en tu respuesta acá al lado, ¿verdad? Igualmente con el párrafo 3, igual me preguntan qué se dice de la pachamanca, el párrafo 4, qué se dice de la pachamanca, ¿verdad? Y lo vas escribiendo ahí. Muy bien, continuamos entonces. Ahora que sabes qué se dice de la pachamanca en cada párrafo, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de reuso. La primera pregunta dice, ¿de qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata? ¿No? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿De qué está tratando? ¿Qué nos está diciendo en este texto que acabamos de leer? ¿Listo? Ya puedes ponerle un título al texto. Recuerda que el texto no tenía título. De frente empezaba con el primer párrafo, segundo, tercer y cuarto párrafo, sin título. Y no puede haber un texto sin título, ¿no? Entonces, como ya conocemos de qué habla cada párrafo, ahora le escribes ahí un título, el que tú creas conveniente, ¿no? Referente tiene que ser, pues, a lo que se está tratando en él. Muy bien. Después de que pusiste un título, verifica. ¿El título tiene relación con el tema que se trata en el texto? ¿No? Uy, de repente yo le puse la vaca lechera. ¿Se tendrá referente a lo que es el contenido del texto? No, te vas a dar cuenta que no, ¿verdad? Entonces vas a ponerle un título de acuerdo al contenido de este texto, ¿no? El contenido de cada párrafo. Muy bien. Para seguir aprendiendo, te invitamos a desarrollar las actividades ahora sí de la página 182. En la 181 era el párrafo, pero igual lo vamos a ver.
y luego dialoga al respecto con un familiar. Con tus propias palabras, explica a tu familiar lo que has aprendido sobre la pachamanca, ¿no? ¿Qué has aprendido de la pachamanca? ¿No? En que desde cuándo se prepara, dónde se prepara, porque no se puede preparar la pachamanca en un ambiente cerrado, ¿no? Explícale todo con tus propias palabras, como tú lo hayas entendido, qué ingredientes se les pone, con qué se cubre, ¿no? Entonces, todas esas cositas respondes. Y muy bien, ahora sí, dice, para seguir conociendo nuestras tradiciones peruanas, pregunta a tus familiares qué otros platos típicos de la costa, porque hay papitos que somos de la costa, de la sierra también hay papitos o familiares, tus abuelitos, ¿no? Que son de la sierra o de la selva. Pregunta qué otros platos se preparan en estos lugares, ¿no? Y anótalos en tu cuaderno y hoja de reuso, ¿no? Pones de la costa, tales platos, de la sierra igualmente, ¿no? Y de la costa, sierra y la selva también, ¿verdad? Y luego ya sabes evaluarte si lograste las metas o no las lograste. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la parte del anexo, ¿no? Del anexo donde vamos a ver rápidamente anexo 1 y compartimos con ustedes el texto. En la primera parte tenemos nuestras tradiciones y costumbres. Antes de leer la lectura, aunque ya la hemos leído, ¿verdad? En la actividad anterior, dice uno, conversen con su profesor o profesor y sus compañeros y compañeras, en este caso va a hacerlo con tus familiares, cómo está organizado el texto, por qué estará organizado de esa manera, de qué trata el texto que vamos a leer, ¿no? Y aquí está la lectura que ya la leímos, ¿verdad? Y también le pusiste un título anterior, lo vuelves a repetir acá, ese título, ¿no? Porque la misma lectura de la pachamanca, solo que acá no tiene los párrafos. Sería bueno que acá le pongas cómo se llama, qué número de párrafo es este, ¿no es cierto? Es el 1, cuál es el párrafo 2, cuál es el párrafo 3 y cuál es el párrafo 4, perdón. Lo escribes ahí al costadito del texto que ya lo acabamos de leer. Muy bien, ahora dice, ¿qué título le pondrías al texto que leíste? Ya tenemos el título, ¿verdad? Escríbelo en el recuadro que apareció al inicio del texto. Y la última hojita que hice después de la lectura. ¿Qué vamos a hacer después que ya leímos la lectura? Completa los espacios en blanco según la información del texto. ¿Dónde se prepara la pachamanca? ¿No? Respondes ahí. Pachamanca significa, ¿qué significaba? Es una palabra quechua, ¿verdad? ¿Qué significa? Lo escribes también. ¿Por qué se dice que la pachamanca es una forma muy antigua de cocinar? ¿Por qué será? Si no lo sabes aún, vuelve a leer el texto. Y 4, averigüen sobre algún plato de comida tradicional de su comunidad, conversen con sus familiares. ¿Desde cuándo se prepara? ¿Desde cuándo se prepara ese plato? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo se prepara? ¿Cuándo y en qué lugares se consume? Luego, representen con sus compañeros o compañeras, en este caso con sus familiares, lo que averiguaron. Organícense con ayuda de su profesora o profesora para preparar alguno de estos platos de comida. ¿No es cierto? Pero como no estamos de forma presencial en nuestros colegios, en nuestra aula, ustedes pueden preparar un delicioso plato, cualquier plato que tengan a la mano los ingredientes en casa y lo preparan para que lo compartan ustedes en familia. Cualquier plato, ¿no? Que ustedes prefieran de cualquier región, ¿no? De la costa, sierra y selva, preparen un plato y si lo preparas, me envías una foto, ¿no? De esa manera estás compartiendo conmigo, ¿sí? Muy bien, ahora sí, una actividad acá muy bonita. Ordena las palabras, descubran el mensaje secreto y díganselo a sus compañeros, en este caso sus familiares. Miren acá, dice la Perú rica es y del comida variada. ¿Se entendió? No se entendió, ¿verdad? No tiene sentido esta oración. Entonces, si ustedes la ordenan, le van a dar sentido. Les digo un alcance así pequeñito. Para ordenar ustedes, en este caso, esta oración, recuerden que siempre va a empezar porque todo escrito empieza con letra
mayúscula, ¿verdad? Entonces, si vemos qué palabras empieza con mayúscula, encontré Perú y encontré la que está con mayúscula. ¿Cuál de estas palabras será primero? No, una de ellas definitivamente sí es la primera palabra para ordenar esta pequeña oración. Ordénala y le escribes acá abajo para saber qué dice en esa oración que está desordenada sin ningún sentido, ¿verdad? Entonces, por último, vamos a ir a esta parte de, acá tenemos una parte como para continuar retroalimentando nuestra actividad, ¿no? Que es actividad de retroalimentación. Tenemos acá lo que son los párrafos, que estamos tratando sobre párrafos, ¿verdad? Dice, responde, ¿cuántos párrafos hay acá? Observen aquí, cada recuadro viene a ser un párrafo, pero si se dan cuenta, si lo leen, este párrafo no está ordenado, como la oración que no estaba ordenada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer los párrafos y vas a darte cuenta cuál es el párrafo 1 y le vas poniendo acá al costado cuál será el 2, cuál será el 3, el 4 y el 5. Una vez que tengas ordenado los párrafos, dice ordena los párrafos, ¿qué vas a hacer? Escribe en orden la fábula. Esta es una fábula, por lo tanto, les pregunto, ¿qué tipo de texto es una fábula? ¿Recuerdan en la clase anterior que hablábamos de tipo de texto? ¿No? Ya sé que me está respondiendo. Es un texto narrativo, ¿verdad? Nos está narrando, es una fábula, igual que el cuento, igual que una leyenda, es un texto narrativo. Entonces, esto sería toda la actividad del día de hoy, ¿no? Y con esto estamos terminando, esperando, pues, papitos, que me envíen sus prontas evidencias, ¿verdad? Entonces, papitos, que tengan muy buen día, mis niños preciosos, que tengan también, y mis niñas también lindas, que tengan un bonito y excelente día. Nos vemos entonces el día de mañana. Muchas gracias.